Bueno, vamos a ir empezando. Ya después de la inauguración vamos a entrar en materia con la primera y única mesa de hoy, que es la de retos sociales de la Unión Europea, en la que vamos a contar con Mara Ferrer, que es presidenta de la Fundación Europea de los Ciudadanos, y con Carlos Sánchez Mato, que es economista experto en teoría monetaria moderna, y lo conoceréis más seguramente porque es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. No sé, es Venga. Vamos a intentar ser breves para que dé tiempo a que haya un turno de preguntas, pero a las 9, sí o sí, nos pidamos a cenar. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Mara, me llamo Mara Ferrer. Para que no me conozcan, desde que dirijo la Fundación Europea de los Ciudadanos, que es la Fundación de Izquierda Unida, con un nombre espantoso, pero no se lo puedo cambiar por temas legales. Realmente debería más Fundación de Estudios Críticos, que realmente lo que nosotros queremos hacer. Pero bueno, aparte de eso, soy miembro de la dirección de Izquierda Unida, soy militante comunista, miembro de la Fundación de Investigaciones Marxistas y también miembro de una cosa muy bonita que creo que no me gusta a mí, que es el patronato de Transform Europe, que es la red de fundaciones y centros de estudios de izquierda europeo. Es decir, donde las fundaciones de los partidos de izquierda europeo no juntamos, y también hay fundaciones sindicales o incluso centros de estudios de países europeos donde la izquierda no existe. Me parece interesante, sobre todo para que lo miréis en la página web, lo que podáis leer en inglés o francés, Transform Network, porque me parece que tiene unos análisis muy buenos, a mí me parece realmente lo más avanzado que hay en torno a problemáticas de las que vamos a hablar un poco esta tarde, ¿no? Y que tienen que ver con, y esta es la tesis de mi charrilla de hoy, la mutación del capitalismo contemporáneo, las contradicciones que genera la forma en la que el capitalismo está actuando y diseñando la forma de acumular en este momento, ¿no? Yo vengo del mundo sindical, conozco esta casa y yo además trabajaba en el Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Y allí podríamos ver una contradicción que yo creo que hoy no se produce tanto. Cuando yo empecé en esto, ahora como 20 años, madre mía, estábamos discutiendo el protocolo de Kioto, las primeras medidas que se querían lanzar en torno a poner límites al modo de crecimiento. Pero era después de la caída del muro de Berlín, los vientos neoliberales lo arrasaban todo, no había manera de tener una narrativa contrahegemónica en ese momento. Y había una disfunción total en lo que era la teoría marxista tradicional y la ecología política. Que en el caso de España intentábamos tejer en torno a una organización de izquierdas ecologistas y ecologistas en acción, y las partes sindicales o de Izquierda Unida que tenían una visión más ecologista o tenía tintes ecologistas en torno a la propuesta que hacer. Lo que sí que es verdad es que la tradición de la izquierda del siglo XX respiraba o tenía la idea de dos cosas. Una, la idea del progreso constante, es decir, la historia es una línea de progreso a mejor, constante y sin interrupción, una especie de optimismo determinista que tenía cierta lectura dogmática de Marx, yo creo, ¿no? En torno a que las propias tradiciones del capital serían los que harían que se desarrollaran las fuerzas productivas una vez que al final acabara derrotando al capitalismo, ¿no? Que el capitalismo llevaba dentro de sí mismo, ¿no? El género, las semillas de su propia disolución. Ese determinismo económico que hacía llevar que el modelo de desarrollo desarrollista, que es el que se mantiene durante todo el siglo XX, con unas bases materiales nítidas en los países del este que establece, sobre todo en la Unión Soviética, un modelo de desarrollo progresivo, eterno, acumulativo, fundamentalmente extractivista y que no tenía en cuenta los límites ambientales. El capitalismo tampoco, por supuesto, pero vamos. La ecología es la primera, la ecología política es la primera que da la voz de alarma. El ecologismo como activismo político siempre ha sido el prometeo, ¿no? El portavoz de la mala noticia, ¿no? El portavoz del apocalipsis, ¿no? El decir, si seguimos así, esto nos lleva a la autodestrucción, ¿no? O las primeras alertas en los 60 y los 70 del movimiento ecologista en torno a no solo el modelo de desarrollo o el uso de combustibles fósiles o el uso de pesticidas, ¿no? En la agricultura o la capa de ozono, ¿no? Es decir, la alerta siempre está en manos de las personas cuyo activismo ecológico detectan antes que nosotros, desde luego, los límites del planeta.
Eso ocurría más antes, y había realmente discusiones muy serias en torno a cómo actuar desde una propuesta de izquierdas en torno a un modelo productivo y defender a la vez unas posiciones ecológicas. Por ejemplo, cuando se discutió el protocolo de Kioto, del que hablaremos un poquito más adelante, porque tenemos la COP25 aquí en Madrid la semana que viene, y es más o menos los mismos debates inútiles, ya es una de las tesis que voy a intentar contar. Parte del problema era que, por ejemplo, en España, aquí en Comisiones Obreras intentábamos hablar con los mineros de Asturias o del norte de León sobre la necesidad de ponerle límites al uso del carbón, y era un drama. Y el otro, de ahí surge la teoría de la transición justa, que está muy desarrollada y la podéis ver en todas partes, cómo intentar ver que, en cualquier caso, los límites que hay que poner al modelo productivo para que no sea tan dañino por el planeta, no los paguen los pobres, no lo paguemos nosotros, que es lo que está pasando y lo que va a pasar si no hacemos algo, ¿no? Es decir, y esa contradicción veo que ahora se manifiesta de una manera menos agresiva, yo creo, por la evidencia. La evidencia de que si continuamos con este modelo de desarrollo, el planeta se suicida y sufrirá muchísima gente. No quiero ponerme con datos sobre la mesa, porque los podéis encontrar y no sé pero sí. En la idea de que una vez que uno se da cuenta de que no podemos lograr este modelo de desarrollo, tienes dos vías, ¿no? Una, intentar paliarlo, o la otra, entender que el problema es el capitalismo. No es la forma en la que uno entiende el capitalismo. O sea, el capitalismo per se es un sistema que funciona independientemente de la moralidad de sus individuos, es decir, funciona así. Esto Carlos lo contará luego muchísimo mejor, porque es más experto que yo cómo funciona el capital. Y son las leyes propias del capitalismo, no tiene nada que ver con que uno tenga ganas o no dentro del sistema de ponerle límites. Es que no puede. Es literalmente, si lo dejas funcionar con la mano invisible del mercado libre, jamás va a ponerse límites, porque en su propia esencia, se lo contará Carlos, tiene que desarrollar perpetuamente y además en crecimiento continuo y constante para poder funcionar. Si no entra en crisis, que es lo que hace, y hace que lo paguemos la mayoría de nosotros. Pero ¿por qué digo que no veo tanta contradicción? Primero, por la evidencia. En segundo lugar, quería traeros aquí, me he pasado la tarde buscando fotos, algunas de las contradicciones visibles que yo veo más alarmantes. Partamos de la tesis de mi charla, que es esta, ¿no? Marx lo explicó hace 150 años, porque no hace falta ser muy listo, y eso que era un genio, para descubrir que el capitalismo tiende a destruir las dos únicas fuentes de riqueza que lo sostienen, que es el ser humano y la naturaleza. Creo que esta contradicción es la que vosotros como jóvenes, mucho más que Carlos o yo, vais a vivir en vuestra vida política. O sea, creo que la buena noticia es que hay una alerta global en torno a los límites del planeta y a la forma en la que lo estamos destruyendo, no solamente la naturaleza, sino lógicamente el ser humano, porque, insisto, el problema es que el sistema es el mismo, o la forma en la que el sistema se desarrolla genera las dos cosas. ¿Qué hemos visto en el último año, en los últimos 2 años, que a mí me ha llamado poderosamente la atención en relación a este conflicto, ¿no? Es decir, cómo podemos entender que la ecología se está convirtiendo en lucha de clases. Perdóname la literatura, el lenguaje clásico, pero es que no encuentro otro mejor y creo que es muy acertado. O sea, que podía ponerle elipsis, pero creo que es mejor decirlo así. Cuando vemos en Francia los chalecos amarillos, que surgen en octubre de 2018 con una virulencia brutal, esta gente quemó los campos elíseos 15 veces. Unas revueltas que duraron hasta el sábado pasado, en el que hay más de 2.100 heridos, 22 personas sin un ojo. Lo digo por el nivel de virulencia que toma un movimiento que surge por un impuesto al combustible. O sea, el detonante de la rabia o del malestar social en Francia surge por un impuesto ambiental. Que por supuesto ellos entienden que no tiene nada que ver con el medio ambiente, tiene que ver con que nosotros estamos pagando vuestra contaminación. En un país que además del impuesto ambiental inmediatamente pasa a la injusticia social y a la demanda de un Estado que les proteja la inseguridad. Esto es Chile hace 2 semanas. Me encanta estamos en guerra, ¿no? Lo ponía en una pancarta inmensa, Chile, ¿no? Surge las mayores movilizaciones de la historia de Chile, que tela, durante el último mes, surge por el alza del precio del transporte, como detonante, que tiene que ver con el precio del combustible. Y vuelta otra vez la gente, las clases populares, a entender
que no va a ser a través de nosotros, como sigáis sin modificar el sistema y haciendo nosotros ganarlo para ellos. Y surge el estallido social brutal que probablemente espero acabe cambiando la situación en Chile. Esto es Ecuador. Hace 2 meses. O sea, unas revueltas como no había visto el país nunca por el paquetazo. El paquetazo es una serie de medidas que el Fondo Monetario Internacional insiste en poner en cualquier lugar, las mismas. O sea, y una de ellas, de las que puedo hablar, Carlos, tiene que ver con cómo necesitan acumular poder de posesión, quitando los derechos y quitando los salarios y quitando la capacidad democrática que podamos tener para entender nuestro planeta. Esto es Irak, la semana pasada. Nadie habla de ello, pero Irak está en llamas. Hay una revuelta popular también tremenda. En este caso no tiene que ver con el petróleo, que todo en Irak tiene que ver con el petróleo, en torno al descontento social. Por último, os pongo la ruta de la comunidad de Haití, en la que han cambiado el gobierno, las revueltas populares, en un país devastado mentalmente. Si tú ves la foto de arriba de la isla, ves que Santo Domingo está verde y que está devastado porque no tiene petróleo y han acabado con toda la biomasa. O sea, está viendo cómo viven y cómo se ha permitido vivir esta gente. Lo que voy es que creo que estas revueltas que han sido en los últimos meses, en Colombia, perdón, exactamente, no tienen que ver con la forma en la que las clases populares empezamos a entender y a unificar un poco las dos cosas, ¿no? Entender que el problema que tenemos es un problema de poder productivo, que además que el capitalismo insiste, entiendo, de una manera muy... Ahora hablaremos un poco de esto. Creo que el capital tiene que imponerse de una manera más violenta y más autoritaria que lo hacía en los años 70 y en los años 80 para poder mantener sus niveles de acumulación, y esto genera lógicamente la respuesta también por parte de las clases populares en torno a esto. Esto en el sur global, como ahora les voy a llamar al tercer mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa en Europa? En Europa tenemos una respuesta distinta, ¿no? Antes de entrar en la respuesta europea o cómo entenderlo, creo que hay que entender un poco de historia de Europa, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos dos? Uno es Bertolt Brecht y el otro es Walter Benjamin. Me gusta esta foto porque suele entender los postmodernos que Walter Benjamin no era cercano a la izquierda, las cosas que hacen sistemáticamente, ¿no? Hay una forma en la que algunos marxistas empezamos a entender cómo queremos entender la realidad hoy, que tiene que ver con la mirada y la comprensión del pasado, ¿no? La idea de, para no repetir esos errores ni como izquierda ni como movimiento, analicemos bien qué es lo que ha ocurrido y tengamos una mirada hacia el pasado. Y la verdad es que la mirada hacia el pasado es una mirada complicada, ¿no? Para poder hablar de esto, se me ha ocurrido elevar un poquito el nivel, el mío, no el vuestro, y hablar de un texto de Walter Benjamin sobre la historia, ¿no? Que tiene que ver con este cuadro de aquí, que es un cuadro de Klimt, que se llama Angelus Novus, que ilustra una de las tesis de Walter Benjamin sobre la historia, en un libro que se llama Filosofía de la Historia, en el que dice el texto que viene ahí, sobre el que yo quiero vincularlo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? El texto, y es la tesis novena de Benjamin en este libro, dice, hay un cuadro de Klimt que se llama Angelus Novus. En ese cuadro se representa un ángel que parece a punto de alejarse de algo que lo mira fijamente. Los ojos se ven bien, desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas. Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado, pero soplando desde el paraíso, una tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja inconteniblemente hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esa tempestad. Benjamin hace referencia, en el texto de Benjamin, era austríaco judío homosexual, tuvo que huir, se suicidó, no soportó la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, que dice que tiene una visión muy pesimista de la historia, ¿no? Que es la que él plantea aquí. Pero hay una cosa que tiene razón, o sea, el progreso en términos de cómo el capitalismo lo entiende es la catástrofe hacia la que mira el ángel del pasado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros no podemos tener una mirada hacia el futuro como si no tuviera que haber una brecha que rompiera la forma en la que el ser humano se está organizando en los últimos años. Hay una
lo sabéis, una discusión teórica importantísima en torno al revisionismo histórico, ¿no? Que tiene una profunda intencionalidad política y que vivimos en España aquí con las estupideces que dice Vox, pero a nivel europeo es un debate de primer orden y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La mirada de Fukuyama después de la caída del muro, esta es la caída del muro, se producía el fin de la historia, es decir, no había otra alternativa más que el capitalismo eternamente, no había una utopía ni una capacidad de soñar el mundo de manera distinta y por lo tanto la historia se terminaba como un espacio de sucesos, ¿no? Añadimos además que la caída del muro significó para gran parte de la izquierda el fin de una expectativa, ¿no? que tenía una base, se sustentaba una base real que eran los países del este, ¿no? Nos gustara o no, estoy describiendo lo que era, ¿no? En torno a esa idea, el neoliberalismo lo que construye es una mirada hacia atrás, como el ángel de Klimt, en la que entiende que el siglo XX era el siglo de los totalitarismos. Y se encarga muy bien en decirlo en plural para equiparar en todo momento la Unión Soviética con el nazismo. Y lo hace constantemente. En España lo que ha vivido toda la vida con aquello de la guerra civil, había buenos y malos de los dos bandos, o esa supuesta equidistancia entre un suceso histórico que lo que pretende es anular uno de los dos hechos, en este caso la existencia del comunismo, o equiparar el comunismo, es decir, cualquier idea de izquierda liberadora, como un totalitarismo o como una idea centrada o determinada a fracasar en un totalitarismo autoritario, que es lo que acusan a Chávez, por supuesto a Cuba, a Evo Morales últimamente, y a nosotros a poco que nos despistemos, que es lo que hace Vox sin el menor escrúpulo. Pero ¿por qué antes de hablar de eso? ¿Por qué lo plantean así, no? Hay un historiador marxista, del que yo hablo mucho, se llama Enzo Traverso, cuyos libros os recomiendo encarecidamente. Enzo Traverso tiene libros que hablan fundamentalmente del uso político del pasado. Por parte de la izquierda y por parte del capital también, ¿no? También por parte de la izquierda, el uso también de los símbolos, o sea, qué intencionalidad política tiene, ¿no? Y yo muy brevemente resumiría el pensamiento de Enzo Traverso en una cosa que me parece muy terrorífica, y es que la intención del neoliberalismo al equiparar comunismo con los nazis es la idea de anular la posibilidad de cualquier tipo de cambio, y desde esos dos extremos radicales negativos surge en medio, de manera equidistante, el liberalismo como teoría moderada y como única política capaz de frenar la existencia de los dos extremos, ¿no? Se olvida que el liberalismo está basado en el colonialismo, en la esclavitud, en arrasar pueblos, que eso ni lo nombra, ¿para qué? Pero surge o intenta plantearlo de esa manera, es decir, intenta buscar su legitimidad moral, y de eso lo vemos todos los días, ¿no? En torno a un revisionismo histórico de nuestro punto de vista intolerable. Fundamentalmente porque si esa mirada al pasado la consentimos, lo que estamos diciendo es que no hay posibilidad de cambio, de que no hay posibilidad de construir una utopía diferente, y de que la gente de izquierda que nos sentimos herederas de esas tradiciones, sabemos que nos va a costar mucho. Lo intentaremos una vez y nos equivocaremos 20, pero lo seguiremos intentando para intentar encontrar la forma de liberar y emancipar al ser humano. No significa que me guste Stalin, a mí lo que sí me gusta es la Revolución Rusa. Entiendo que esos intentos van a ser los que combatan siempre la forma en la que las élites intentan dominarnos y explotarnos. Por eso me parece importante hacer esa referencia. Y tiene que ver también con una idea con la que nos encontramos, aunque parecía que no, a la hora de enfrentar cómo nos enfrentamos a los límites del planeta y a la forma de desarrollar un modelo productivo distinto para el mundo. Cuando yo era jovenzuela nos dedicamos a estudiar esto, ¿no? Que era el protocolo de Kioto. En el año 91 fue el primer año de la historia en la que la ONU convoca en la ciudad de Kioto un protocolo que firman 172 países, o sea, una cosa seria, en el que intenta por primera vez que existiera un consenso, esta palabra vamos a hablar mucho, un consenso en torno a esta idea, que es que el calentamiento global es indiscutible, lo genera el ser humano y tenemos que hacer algo o el planeta se suicida. Frente a una evidencia compartida, el problema era que era brutal. Por eso nos pasaba incluso con parte del movimiento ecologista, no ecologistas en acción, pero Greenpeace, o otros, ¿no? Es decir, que eran incapaces de imaginar una alternativa o una forma de implementar el protocolo de Kioto que se enfrentara al capitalismo. Y ese es el problema, incluso el día de hoy, que nos vamos a encontrar la semana que viene con 25. O
O sea, el problema es que aunque quieran imponer moralmente, porque están convencidos de la necesidad de poner límites, aunque sean límites, ya no cambiar límites al modelo de producción, no lo pueden hacer si no se enfrentan al capital. El protocolo de Kioto, que era muy bien intencionado, desarrolló en las negociaciones un mercadeo de emisiones de carbono sonrojante, donde los países muy contaminantes como Estados Unidos podían comprar emisiones, o sea, una cosa, privatizaban el aire, es que llegaron a proponer que cada ser humano pagara por el aire limpio. Son esas unas barbaridades, una tras de otra. Y la tesis ideológica dominante era la idea de que teníamos que llegar a un consenso que jamás permitiera la idea de una imposición vinculante. Todo tiene que ser voluntario. Las empresas tienen que hacer esto de manera voluntaria. Todo para evitar que haya una regulación o una coacción que les obligue a actuar de una manera responsable. De ahí salieron una cosa, no sé si vosotros lo habéis oído, que se llama responsabilidad social corporativa, y toda una teoría que lo avalaba, que consistía en que las empresas son responsables por sí mismas y no hace falta que los estados pongan límites, ni normas, ni leyes. Y en esa misma línea, y con cara de pasmo, veo la semana pasada en la televisión Coca-Cola haciendo anuncios diciendo vamos a poner dinero para reciclar el plástico en los mares. ¡Ellos! O Endesa haciendo anuncios de que somos una empresa verde. Esos tipos, o sea, es que no tengo la palabra sobre el cabreo que dan. O sea, es decir, no tiene vergüenza, no tiene límite, no tienen límite. O sea, miren una gente que está asesinando indios. La Chevron, o sea, la misma gente nos está vendiendo que no podemos imponer una ley vinculante y que ellos solitos lo van a hacer porque son muy, pero que muy majos. Además, entendemos que uno de los cambios que se ha producido en torno a los últimos años es la idea de, Carlos me va a corregir seguro, porque estoy seguro que me equivoco, la muerte de la idea de la globalización como un proyecto optimista. Es decir, cuando cae el muro y los voceros del sistema, que son millones, se lanzaron la idea de que la globalización era algo muy positivo y que iba a llevar democracia y progreso a todo el mundo. Y de hecho tenía incluso hasta ciertos argumentos en términos de datos que a veces eran difíciles de contrarrestar porque ellos nunca miden el sufrimiento humano, miden solamente el PIB, ¿no? Es que es verdad, eso lo decíamos así, pero el caso es que ellos decían, ¿no?, que la globalización podía generar un bien en el planeta. Ya no lo dicen. No lo dicen, no es verdad, pero no lo dicen. Y de hecho, la crisis económica, financiera, de la que Carlos sabe probablemente imaginar en España, genera un cambio en la superestructura, ¿no?, que es la representación política de parte de esa crisis, ¿no? Y una de ellas es que al no necesitar vender la globalización como algo positivo, les salen sus propios monstruos, que son esta gente. El de arriba es Duterte, el de Filipinas, que es quizá peor de todos. Pues Donald Trump, Salvini, Bolsonaro, gente que ya ni siquiera se toma la molestia, como los viejos liberales, de intentar buscar una legitimación medianamente racional, ¿no?, para lo que dicen, ¿no? O sea, Bolsonaro se quema en Amazonas y le echa la culpa a los campesinos, es que no tiene vergüenza. No sé, es que Donald Trump acaba de decir que se va de la COP25, que se va. Quiere comprar Groenlandia. O sea, te digo los límites de la racionalidad, o sea, no es... y la quiere comprar y espera que no lo haga, es que no sé, ya, y lo quiere comprar porque hay petróleo, no por otro. No hablo ya de cosas de Venezuela, que obviamente tiene que ver con todo esto, ¿no?, el ataque, la guerra económica que está sufriendo Venezuela. Pero creo que esos tres elementos, con esto ya voy terminando, es decir, la globalización ha muerto como proyecto optimista, nos da también una oportunidad, la enorme liberalismo, es decir, el sistema liberal creado después de la Segunda Guerra Mundial, ese parlamento bicameral inglés con dos partidos, uno socialdemócrata, uno conservador, que más o menos están de acuerdo en lo económico y que muy educadamente se turnan en el poder, no puede contener la necesidad del capital de imponerse de una manera tan violenta. Por además, el capital necesita estar globalizado, es decir, el Estado nace de sobra, y si no le sobra, pues la globalización fragmenta el territorio, lejos de unificarlo, ¿no? Genera unas distorsiones como puede ser el Brexit, como puede ser el hecho de que los partidos de extrema derecha están ocupando el lugar que deberían en esta teoría política ocupar los partidos liberales. Tiene que ver con el proyecto de Ciudadanos, que era un proyecto creado por una fracción del capital en España, con nombres y apellidos, del nivel 25, para garantizarse que nosotros nunca entremos al gobierno, es un proyecto de fracaso. Y que a mí me tiene sorprendida que fracasen, porque esto es la autonomía de la política, ¿no? A veces pasa cosas que no tenían prevista que ocurrieran, ¿no?
Y viene Abascal y sus bestias y ocupan ese territorio, que yo creo que incluso hay parte del territorio que está asustado, que no sabe muy bien cómo manejarlo, ¿no? O sea, y que quizá por eso hasta podamos tener una oportunidad con este nuevo gobierno, ¿no? Es decir, creo, y lo digo de verdad, que el problema que tenemos a la hora de enfrentar la propuesta, que es de una oposición de izquierdas o de defensa de las clases populares, una propuesta sobre todo económica tiene, es que lo que nos encontramos enfrente es gente que ya no defiende ni el estado de bienestar. Es que hoy estas personas ponen en peligro valores ilustrados, la razón, no sé, o sea, la democracia mínimamente entendida, aunque sea en términos de clase de la suya, ¿no? Pero ni siquiera pueden respetar esos valores y yo estoy muy asustada. No asustada, tampoco asustada, porque veo que hay mucha reacción popular también. Veo que vamos a entrar en un gobierno que sí que salen mal las cosas y se pueden cambiar, a mí no me cabe ninguna duda. ¿Cuál es la respuesta que damos en Europa a este conflicto comparado con la respuesta que está dando desde el sur global, ¿no? A mí me cae bien Greta Thunberg, o sea, no me cae mal. A mí me parece una mujer de 16 años valiente que haga algo, me parece que merece todo el respeto, lo digo en serio. Cuando digo desde la izquierda criticar tanto su posición, me parece que no es correcta, lo digo de verdad. Otra cosa es que yo piense que su movimiento va a funcionar, pero me parece que tiene valor. Y creo que tiene valor la huelga mundial por el clima, que se produjo en el mes de septiembre, con millones de personas, sobre todo muy jóvenes, en todo el planeta manifestándose. Yo creo que es un movimiento que no entiende la forma en la que se representa el poder, o sea, no entiende quién tiene el poder, acaba diciendo que los políticos son los responsables, como si mandáramos nosotros, sobre todas estas cosas, ¿no? Pero sin embargo hay parte del movimiento que sí lo acusa y que te dice el problema no es, hay que cambiar el sistema, no el clima. 100 empresas del mundo contaminan más que el 80% de la población y son multinacionales, tienen nombre y apellido, o sea, y empieza dentro del propio movimiento a tener un germen que me parece más interesante. A ver, lejos de criticarlo, creo que hay que apoyarlo, creo que hay que estar dentro y creo que además que hay que incidir un poco también en esa línea, porque por otra parte me parece evidente. ¿Cuál es el que yo creo que es el mayor defecto que puede tener un movimiento como este? Lo mismo ocurrió yo como ya peino ganas en esto, hubo un movimiento hace un montón de años, en el 07, que lo guiaba sobre la Iglesia, pero que era un movimiento mundial en torno a pedir el 07 cada presupuesto para los pobres, de alguna manera, ¿no? El movimiento fue mundial, fue muy bonito, muy bien intencionado, se consiguieron algunas cosas, o sea, de que se diera el 07, pero nunca nada más allá, ¿no? Unos años después, una campaña mundial también muy bien intencionada, se llamaba Make Poverty History, que también consiguió que casi 60 millones de seres humanos salieran un día diciendo que hay dinero suficiente y se repartía bien para acabar con la pobreza en el mundo, ¿no? Pero se quedaron ahí. Y se quedaron ahí, yo creo que es por lo mismo el peligro que tiene el movimiento de Friday for Future. Y es que creo que no entiende la dinámica del poder y contra quién tiene que establecerse, por una parte. Por otra parte, vemos resurgir el capitalismo y el neoliberalismo, sobre todo que listos son listísimos. O sea, yo como Marx admiro al capital profundamente. ¿Qué capacidad de adaptación? Y sacan el capitalismo verde, claro. Y lo sacan muy bien, cuidado. O sea, toda la estrategia incluso tiene que ver con el New Green Deal, que hay distintas propuestas. La europea es mucho más procapitalista, la que saca Alejandra Ocasio-Cortez, yo creo que es más interesante, pues se enfrenta a multinacionales, ella lo tiene un poquito más claro, pero en cualquier caso este riesgo existe y está. ¿Cuál es lo que yo creo al final, y con eso ya sé que voy terminando, te lo juro, que no termina de entender este movimiento? La idea de que hay cosas que nunca vamos a consensuar con las clases dominantes y con el capital. Ellos lo saben. Si tú vas a una reunión de la ONU exigiendo un consenso, una unanimidad, ganan los ricos. Gramsci hablaba de esto, de la pluma y la espada, ¿no? Es decir, la necesidad de que tenemos que tener elementos de coerción. Para obligar a Endesa a que haga la energía verde que este país necesita, o es pública, o hay una ley que la obliga. Que la obliga, insisto. No se negocia con Endesa, se la obliga. O se hace una pública, que sea democrática. Es decir, la coerción, que es la ley, esto no es pegar a alguien, esto es la ley, es la imposición para que se actúe de manera correcta, es lo que yo creo que el movimiento no termina de entender. Es decir,
no solo la imposición de leyes y ganar, pues es importante también tener una representación parlamentaria, incluso estar en el gobierno, Carlos lo sabe, lo que se puede hacer, lo que no puede sino además entender que hay cosas que por buen rollo nunca van a pasar. Nunca. Y de hecho estamos en una fase de acumulación del capital donde está siendo el capital cada vez más violento, lo necesita acumular de manera más rápida y muchísimo más agresiva, por eso es tan violento. Y nosotros no podemos contestar con la idea del consenso o con la idea de que tenemos razón. Si ellos sí que tenemos razón, ellos también lo saben. Ese no es el problema. O sea, el problema es cómo impedimos que los márgenes de beneficio del capital se hagan a costa del planeta y de la gente. ¿Cuál es la respuesta que yo creo que hay que dar a este momento, o por lo menos lo que podemos tener en Europa? Esa idea, por supuesto, no es mía, viene de una escuela de formación que hizo Izquierda Unida en el mes de septiembre, en el que invitó a dos grandes ambientalistas, y uno de ellos al final decía que una de las ideas con las que trabajar en torno a los límites del planeta y a cómo actuar en estas situaciones, primero generar alianzas con las clases subalternas, es decir, con todos aquellos que estamos expulsados del sistema, que somos, por si no sabéis, la inmensa mayoría. Es decir, y la alianza es primero internacionalista, o sea, entender que lo que pasa en Ecuador es lo que está pasando a nosotros, o sea, pues claro, para nosotros es obvio, pues sales de esta sala que a veces es difícil de explicar, es insistir mucho también en eso, ¿no? Y la idea es tejer alianzas con todos aquellos sectores que se van a ver afectados tanto por la explotación de capital, es decir, todos los sectores precarios, precarizados, los pensionistas, pero también aquellos sectores que, por los límites del planeta, la forma que explota el capital, también se ven afectados por lo mismo, que yo creo que es el germen de los chalecos amarillos, por poner un ejemplo. Uno de los elementos que a mí no me gusta del discurso de Greta Thunberg, que os recordáis cuando Greta fue muy valiente, sí, a mí me cae muy bien, delante de los líderes mundiales, les dijo aquello de quiero que tengáis miedo, quiero que tengáis el mismo miedo que yo siento. A mí es un discurso que nunca me ha gustado, creo que el miedo no moviliza a nadie, creo que el miedo es la antesala del fascismo, y creo que alguien de izquierda como nosotros lo que tenemos que defender es la esperanza. La esperanza y combatir por ella, o sea, porque tampoco nos la regalan, es decir, pero sí defender la esperanza y la necesidad y la posibilidad de que exista un cambio, porque yo creo de verdad que se puede hacer, ¿no? Y luego romper la lógica del capital a través de la defensa, y en esto sí que ya se verá en debate, en la defensa de que existan estados, de que existan estados fuertes, que sean los que nos defiendan de la sinrazón con la que se mueve el mercado libre, y sobre todo también necesitamos organismos internacionales democráticos y vinculantes que le pongan freno a una globalización que de seguir de esta manera no estoy muy segura de si quisiera ver qué es lo que ocurre dentro de 50 años. Nosotros lo veréis yo no, pero de luego no me gustaría haber llegado hasta ahora sin haber hecho algo para evitarlo. Y estoy segura de vosotros lo vais a hacer. Gracias. Muchas gracias, Marga, por la exposición y por cómo has puesto el balón votando para que intente yo rematar con una cierta habilidad el centro. Y yo creo que aunque nos hemos coordinado, iba a decir ahí corriendo la puerta casi, tenía sentido, quienes habéis pensado desde la organización de la Escuela de Jóvenes, pues el que se pudieran combinar los temas, porque al final de lo que se trata es de saber si tenemos herramientas desde el punto de vista práctico para abordar los retos que tenemos por delante, ¿no? Solamente hago no una matización, sino un reforzamiento, porque creo que enlaza de manera adecuada con lo que yo voy a plantear, la imposibilidad que tiene el sistema de seguir creciendo. Esto es como un triángulo. De hecho, lo describía un autor que escribe sobre el tema, que se llama Roderick, que hace referencia a que no es posible un triángulo, tres vértices: globalización, en el fenómeno actual hiperglobalización, que no es otra cosa que la fase actual de expansión del capitalismo, punto. Estados-nación y soberanía monetaria, y democracia. Los tres vértices no son posibles de mantener al mismo tiempo. Es imposible, no se puede, hay que elegir dos o uno. Y lo que hay que plantear a la gente es con qué nos queremos quedar. Lo que no puede ser es que pensemos que la fase de expansión del capitalismo, esa globalización exagerada, es un capricho del sistema. No, es que lo necesita para no morir. El sistema está muriendo de éxito, como describía mi tocayo hace un montón de tiempo. Y está muriendo, pero de éxito. La sobrecapacidad del sistema capitalista no se agota. Lo que ocurre es que deja fuera a muchas personas.
deja fuera muchas personas, y cuando digo que deja fuera muchas personas estoy incluyendo el tema ambiental que tú incluías, porque dejar fuera a las personas, el planeta no corre peligro. Lo que corremos peligro somos las personas para tener vidas que, como dice Yayo Guerrero, sean dignas de ser vividas. El planeta, con 10 grados más, pues perfectamente los que corremos peligro somos los seres humanos, sobre todo los empobrecidos. Por lo tanto, hay que elegir vértices. ¿Queremos hiperglobalización? O sea, ¿queremos expansión del capitalismo tal y como lo camina? ¿Queremos soberanía monetaria? Bueno, pues olvidémonos de la democracia. Bueno, pues, ¿qué iba a decir? Pues algo hay que perder, compañeras y compañeros. Creo que no tendríamos que estar dispuestos a eso, pero a eso es a lo que nos están llevando. Nos llevan a que nos tengamos que olvidar de la democracia porque no sea un elemento compatible, que no lo es, con reforzar los otros dos aspectos. Y como os decía, esa expansión, esa globalización del capital no es, ya digo, un capricho, ni siquiera un tema de ambición ni de egoísmo, no lo llevemos a términos morales. Es necesario para que funcione. No se puede hacer de otra manera. La tasa de ganancia cada vez es menor. O sea, cada vez hay una base de capital más importante y aunque haya beneficios muy significativos que nos dejan a todos y a todas bizcos y bizcas, da igual, porque es insuficiente para la reproducción del propio sistema. Porque ese enorme capital, además, busca su rentabilidad futura en ese fenómeno que a lo mejor habéis oído algunos seguro, con toda seguridad, en ciertas ocasiones, de la financiarización. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que se busca espacio en la economía financiera de alcanzar una rentabilidad que la economía real no da. Por decirlo de alguna forma, pues hacer una fábrica de zapatos, explotar a los trabajadores y trabajadoras para conseguir la rentabilidad que estás buscando, es una cosa que lleva su tiempo y tiene incluso sus riesgos. Comprar derivados con un móvil y especular con ellos, derivados que pueden apostar contra la deuda pública española, el tipo de interés o los derechos de emisión, pues es una cosa como que es más sencilla. Lo haces con deuda y bueno, pues cualquiera de vosotros y vosotras, incluso llegué a pensar que podíamos hacer un taller y en este ratito convertirnos en especuladoras financieros por un momento para que vierais, pero luego lo deseché, no sé, me fuerais a entender mal, porque lo que pretendo decir es que lo que hay que hacer es destruir todo eso, ¿no? Pero esa financiarización es extremadamente sencilla, más allá de la anécdota de que está al alcance de todo el mundo, está claro que no somos nosotros y nosotras porque nos pongamos a jugar con el móvil y a hacer apuestas, pues no son otra cosa que apuestas. Bueno, pues estamos condicionando la dinámica capitalista. Lo que pasa es que lo que eso supone es un barniz que, entre otras cosas, forma parte de ese capitalismo verde al que hacías magistralmente referencia, Marga, porque ese es el tema. El tema es que precisa de determinadas vestiduras que se le coloquen para que nos traguemos la historia. Nos traguemos la historia es que cada vez hay más desigualdad en este planeta y cada vez hay situaciones que son menos aceptadas por la gente. Y la represión también la tienen que mitigar, porque la capacidad de fuerza que tienen las fuerzas, la redundancia, represoras, en cualquier Estado o nación en el momento actual, vamos, no aguantamos una mani, vamos, ni 2 minutos, ¿vale? Pero tienen que controlar la fuerza represora, más allá de que luego por de aquí digamos que son unos tal, pero aguanta la fuerza represora porque tampoco la sociedad entiende que haya que renunciar a ese vértice de la democracia de manera tan sencilla. Y eso es una ventaja que tenemos. O sea, Bush podría haber laminado Irak con bombas a distancia sin tener que meter a una persona sola, un solo soldado en Irak. Pero eso no lo entendería ni siquiera la sociedad más belicista dentro de Estados Unidos. Aprovechemos ese tipo de circunstancias. Pero el triángulo no podemos decir que nos lo quedamos entero y que vamos a conseguir democracia, que la soberanía monetaria pues, resida en el Banco Central Europeo y que hagan, que espero que voy a intentar algunas pinceladas ahora, de cualquier manera, y que además tengamos hiperglobalización y que nos vaya a todos bien. Naranjas de la China, que decía mi abuela, cuando yo le pedía alguna cosa que era absolutamente ilógica. No es posible, no es posible. Entonces, nos podemos poner en plan fatalista, deprimirnos y pensar que no hay nada que hacer. Y claro que hay, claro que hay que hacer. Hay tanto que hacer como que hay herramientas que el propio sistema permite que usemos, cuidado, sin perder la perspectiva
de lo que son. Yo voy a hablar de la herramienta monetaria, que no es más que una herramienta paliativa. El problema es el sistema, y el sistema hay que reventarlo, ¿vale? El sistema se va a reventar solo, ¿vale? Pero es que por carácter y además por necesidad, además, no podemos esperar acodados en la barra del bar a que eso ocurra. No podemos plantear la situación de, bueno, cuanto peor vayan las cosas, mejor, nosotros esperamos en un momento oportuno. No. Las condiciones también se crean. Y se crean si se actúa de determinadas maneras. Los planteamientos que has hecho, Marga, son precisamente y van en ese sentido. Estados-nación que pongan regulaciones fuertes, lo que van a hacer es rebañar parte del beneficio que el sistema precisa para su siguiente fase de acumulación. Por lo tanto, todo lo que le quitemos de impuestos a las empresas, sobre todo a las grandes, pues viene fenomenal. Viene fenomenal porque adelanta las etapas, no por otra cosa. No digo que tengamos que decirle así ahí fuera, pero estamos aquí en familia, no me lo tuiteéis, pero la forma es que, ¿por qué queremos rebañar impuestos a los bancos? Bueno, pues entre otras cosas para que caigan y no puedan sobrevivir por sus propios medios. ¿Por qué queremos que las empresas eléctricas privadas que están buscando un planteamiento puramente egoísta, que debe ser así para retribuir a sus accionistas, pues ¿por qué les queremos poner determinadas tasas? Fijaros, Jeremy Corbyn, 11.000 millones de libras a las petroleras que quiere poner. Vamos, yo quiero ser laborista el día de hoy. O sea, 11.000 millones a las petroleras por el daño ambiental que se produce. O sea, que yo le he dicho, quiero ser laborista, por favor, tampoco lo digáis fuera. Porque laborista era Tony Blair, pero estos días, viendo las cosas que han planteado, pues también el clavo, ¿no? Y esto también responde, más allá de la fortaleza ideológica de Jeremy Corbyn, que se daría para otra historia, más allá de los laboristas, el planteamiento tiene que ver con que se nos ensombrece mucho el panorama, mucho. Y ante eso, pues hay que ver qué herramientas tiene el propio sistema para utilizar. Los impuestos se suben. Yo os voy a hablar de la herramienta monetaria. Habréis oído, porque dentro de las cosas que le dan pánico a la derecha política y económica, es lo que nos dicen a cualquier economista que planteamos usar la herramienta monetaria, el pánico que les da a la hiperinflación. Dicen, lo que queréis es crear dinero. Crear dinero es hiperinflación. Eso lo habréis oído alguna vez, supongo, ¿no? ¿Y alguien sabe decirme, para que no hable yo solo, qué mecanismo, lo digo desde el punto de vista técnico, explica que la creación de dinero produzca inflación? ¿Alguien sabría decirlo? En dos palabras. Hay un exceso de dinero en mercancía respecto a la demanda, de la demanda. Perfecto, o sea, todos entendemos que si estamos en un mercado con un determinado bien, y si son naranjas o son billetes de euro o de libra o de dólar, y alguien llega con muchas naranjas, el precio de las naranjas cae, o sea, pierde valor la naranja, por lo tanto, en este caso, eso sería lo que supondría la inflación en cuestión de dinero, ¿no? Bueno, ¿alguien ha sido consciente de lo que ha pasado en estos 10 últimos años en el planeta Tierra desde el punto de vista monetario? Porque los que están diciendo eso están ocultando que durante esta última década se ha creado dinero a espuertas. ¿Sabéis cuánto se ha creado en la Unión Europea, en el área euro? ¿Alguien tiene idea de los billetes que se han creado por la puerta de atrás? Bueno, pues 4 billones con B y medio de euros. Eso se ha creado. No lo han contado. Y por cierto, ¿os ha llegado algo? Claro, es que ese es el problema. La herramienta de la política monetaria en un sistema capitalista es utilizada como la herramienta fiscal para permitir que haya determinadas regalías a los privilegiados y privilegiadas, y sobre todo privilegiados, lógicamente, y también la herramienta, no solamente la fiscal, sino la monetaria y la de la regulación, para permitir que haya, hoy te regulo el sistema bancario y luego me voy al sistema bancario a cobrar un pastizal. Esto no son imaginaciones de quien nos habla, esto es la realidad de todos los días. Esa situación lo que hace es usar más la regulación, usar más los impuestos y usar más la política monetaria. Un riesgo que tenemos es que hasta que alcancemos el socialismo, que lo vamos a alcanzar, y no lo vais a ver solo vosotros porque yo también lo voy a ver, hasta que eso ocurre, tenemos la tentación de despreciar los mecanismos porque los usan mal. Y además se preocupan muy mucho de quitarles valor para que no los usemos.
Y yo os digo, la política monetaria no es la solución para el problema medioambiental, para la solución del capitalismo. Pero que me digan que no se puede utilizar la política monetaria porque se crea inflación y durante esta década se han creado, no solamente ha creado dinero el Banco Central Europeo, lo ha hecho la Reserva Federal, lo ha hecho el Banco Central de Japón, lo ha hecho el Banco de Inglaterra, lo ha hecho el Banco de Canadá. Entre todos esos han creado 14 billones de dólares. Por cierto, ¿cómo está la inflación? ¿Alguien sabe algo de eso? Que tenemos hiperinflación, ¿no? Venezuela, tenemos eso. Es que a lo mejor la inflación tiene que ver también con otras cosas, ¿no? Lo que ocurre es que en su simplificación es queréis crear dinero para generar inflación y en la pobreza la gente se muere. Perdón usted no tiene ni puta idea. Usted no como vosotros, sino ellos. O sí tienen idea. La inflación tiene que ver con otros elementos adicionales y no es solo la creación de dinero, porque están creando dinero y la inflación no la sostienen. De hecho, Mario Draghi, ese italiano tan de película del oeste, que dijo en 2012, Adelo, bueno, no voy a decir en italiano ni en inglés porque quedaría fatal luego porque me expreso muy mal en ambas lenguas. Pero seguro que Marga podría decirlo mejor, hasta en italiano. Pero dijo eso de, haré lo que sea necesario para sostener el euro y créanme, será suficiente. Dijo eso y a partir de ahí se sostuvo la moneda. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Europeo utilizó toda su potencia de creación de dinero en diferentes formas, comprando dinero y prestando dinero a los bancos de manera masiva. Y no se ha generado la inflación porque no se ha llegado a vosotras, ni a vosotros, entre otras cosas, y porque hay sobrecapacidad, porque el sistema capitalista lo que tiene ahora mismo es una enorme capacidad y por más que le den el dinero prestado, estoy simplificando mucho, prestado el dinero gratis a Marga para que ponga otra línea de producción, si con la que tiene le da para suministrar a toda la gente y a más gente. Lo que pasa es que vosotras y vosotros no tenéis tela para comprar. Eso es lo que pasa en la situación actual de la fase del capitalismo. ¿Qué pasa? Pues tampoco es muy complicado. Imaginaros que se hubieran seguido determinados parámetros desde el punto de vista monetario que hubieran hecho que de verdad ese dinero hubiera llegado a las clases populares. Imaginaros que se hubieran puesto en marcha todas esas todo ese incremento monetario, no solo para salvar el sistema financiero, imaginaros que no queremos salvarlo, ¿vale? Pero vamos a pensar que lo queremos salvar de todas maneras. Nos dan mucha pena Ana Patricia y demás, y queremos salvarlo. Bueno, pero crear más dinero para conseguir el objetivo de inflación que no se ha conseguido por parte del Banco Central Europeo, para hacer las inversiones que paliarían la situación que tenemos desde el punto de vista medioambiental, está calculado. Son 8 billones de dólares anuales. O sea, un 50% menos del dinero que se está creando para todos los años salvar los ricos. O sea, que no nos digan que no se puede. Claro que se puede. Lo que ocurre es que no interesa, porque esa situación de trabajar por la desigualdad, pues bueno, pues ha sido lo que históricamente ha supuesto la expansión del capitalismo. No es un tema de maldad, más allá de los cabrones que son los que están o los que forman parte de la clase dominante, pero no es un tema moral, es un tema de necesidad. Esa desigualdad lo que permite, entre otras cosas, es pues apretar suficientemente desde el punto de vista del pago al factor trabajo, los salarios de la gente, como para poder mantener las tasas de ganancia necesarias para la reproducción del sistema. ¿Pero qué problema tenemos en el sistema capitalista? Pues que ni siquiera con esa fase de explotación que se produce en cualquier crisis capitalista, lo que pasa es que, como son crisis de sobrecapacidad, hay que destruir parte de la capacidad y explotar más a la gente para poder recuperar el beneficio. Vuelvo a estar simplificando mucho, pero me entendéis todos y todas los que estáis aquí. Bueno, pues eso se ha hecho. Durante la fase de crisis, sin necesidad de una guerra, en estos 10 años, se ha destruido mucha capacidad productiva, muchas empresas han ido a la mierda. Y las condiciones salariales y de precariedad, creo que no hace falta decirlo en ningún lado, pero menos que en ningún lado con la juventud de este país, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido ha sido que se ha apretado a la gente y que se ha destruido la capacidad productiva. Lo tendríamos que tener ya solucionado, ¿no? Pues yo he leído ayer que vamos directos a otra crisis. Bueno, menos Montoro. Montoro dice que no. Que siempre aquí, claro, está vendiendo mi amigo, además. Claro. Que no, que vamos a hablar de esa federación, llamando como queráis.
Ahora mismo estamos ya en crisis. Las rentas del 20% de población de este país de hace 10 años ahora tienen la misma renta. O sea, no han salido del pozo, ¿vale? Y estamos en una situación en la que hay un dopaje masivo desde el punto de vista monetario. Un dopaje que permite que las empresas, también las familias que tienen hipotecas, se estén financiando al 0%, prácticamente, ¿vale? Eso es doparse, para que nos entendamos. No podemos presumir de subir al Tourmalet si vamos hasta arriba de drogas monetarias. Ahora, ¿por qué no utilizar, si las drogas tienen hasta sus aplicaciones positivas? No, a ver. Tampoco lo escuchéis. Que no. Lo he dicho que es explicar todo lo que a ver, ya sabéis que hay determinadas enfermedades que requieren de la aplicación de drogas para paliar los efectos de determinados incluso tratamientos médicos. Claro, pensar que se utiliza la droga de manera tal, porque dice, vamos a crear dinero a lo bestia, pues ni el sistema capitalista lo aguantaría. Claro que eso generaría hiperinflación. Pero crear dinero hasta alcanzar la capacidad de producción no usada en el momento actual y las necesidades existentes en el ámbito medioambiental, eso es hasta que respire, incluso respiraría el capitalismo. Cuidado, le daría un poquito de tiempo más, ¿vale? Sobre todo si de manera paralela el planteamiento es no hacemos políticas monetarias para hacer inversiones y garantizar rentabilidades privadas a quienes pongan plantas fotovoltaicas, que es que como no se solucionen los temas de desigualdad y de precariedad, tampoco vamos a ninguna parte. Por lo tanto, estamos hablando de que la herramienta monetaria tiene todo el sentido aplicada en determinadas dosis y con efectos claramente, en este caso, redistributivos, de reorganizar la mala distribución que existe de la renta, no en este país, en el mundo en su conjunto. La capacidad de actuar con eso daría el aire suficiente, en este caso, entre otras cosas, para evitar consecuencias absolutamente imposibles de revertir, porque no da igual medio grado más atajarlo ahora o dentro de 30 años, no da igual, desde el punto de vista de deterioro de las condiciones de vida de miles de millones de personas de este planeta. Estamos hablando de que, evidentemente, los más afectados, cientos de millones, pero el conjunto de esos efectos y de esas mareas, por ejemplo, migratorias causadas por el clima, pues son paliables con instrumentos monetarios, acompañados de la redistribución, perfectamente posible. Lo que ocurre es que para vencer las resistencias, entre otras cosas, hay que hacer algo que puede parecer muy complicado, pero se hubiera tardado menos de lo que he tardado en intervenir yo. Es cambiar los estatutos del Banco Central Europeo, por ejemplo. O sea, no creáis que estamos hablando de una cosa, hay que cambiar los estatutos del Banco Central Europeo. Entonces ahí empieza el tema. Pues, es jodido porque, claro, a ver quién llega allí y le cuenta esta historia a los alemanes que están protegiendo, lógicamente, los ahorros de la gente más adinerada de este continente y que, claro, no les interesa en absoluto que se ponga la herramienta monetaria a trabajar en otra dirección. Bueno, pues es que hay que hacerlo. Es que es imprescindible, porque lo contrario además, ni siquiera va a permitir que haya bandeja de salida para el funcionamiento del sistema en el momento actual. O sea, como le hiciéramos caso a los anarcoliberales o a los propios halcones que les llaman del Banco Central Europeo, lo que haríamos sería subir los tipos de interés porque los bancos lo están pasando mal con márgenes reducidos, ¿vale? Y yo hay veces que digo que lo hagan, porque inmediatamente en cuanto eso ocurra se producen cierres masivos de empresas y un montón de gente, pues bueno, pues no pudiendo pagar sus hipotecas, ¿no? Entre otras cosas. Vuelven a quebrar los bancos, los volvemos a rescatar y tenemos no un 15M, sino tenemos 3 al mismo tiempo. Dan ganas de eso. Por otro lado, lo que digo es que eso genera daño a muchísimos miles de personas. Por lo tanto, bueno, pues no nos guardemos la capacidad que tenemos de usar la herramienta monetaria para, ya digo, con nuestro objetivo a largo plazo, que es otro muy diferente, pues pasar por una democratización del Banco Central Europeo, y eso requiere que haya un presidente o presidenta del gobierno que llegue allí y diga, uy, si solo tengo el 11%, no puedo hacer nada, ¿no? Con el 11%. Pero ¿sabéis lo que debemos como país? Debemos un pastizal. Debemos muchísimo. Cuando uno debe tanto,
tendría que ser considerado muy peligroso. Tendríamos que enviar al más loco del grupo, ¿vale? O sea, incluso yo propondría que eligiéramos al embajador o embajadora, es decir, ¿quién es el más loco del grupo? Pues que vaya y que de forma creíble diga, oye, que o cambiamos y democratizamos el orden central europeo para convertirlo en herramienta monetaria en favor de las clases populares, oye, o voy a hacer una rueda de prensa y voy a decir, está jodido de pagar. Bastaría eso. Lo dijo, eso lo hizo, claro, lo hizo en su momento Correa, Rafael Correa en Ecuador, y los títulos de deuda, ¿sabéis lo que hicieron? Ante esa declaración, cayeron, ¿no? ¿Y sabéis lo que hizo Correa? A través de empresas públicas, comprarlos. Entonces consiguió una quita de la deuda brutal con declaraciones a la prensa en ese sentido. Entonces es una herramienta que también se puede utilizar, ¿no? No hay que anunciarlo, pero pones mala cara, te vas a una fiesta potente y luego llegas al día siguiente y dices, lo veo mal, esto lo veo mal. Los títulos de deuda caen y vas y los compras. Entonces compras títulos a 50% del valor nominal, eso sí que no te interesa. Y entonces te estás ahorrando el 50%, ¿vale? Porque tú te estás quedando con los títulos de tu propia deuda. O sea, hay herramientas monetarias a manta para usar. Lo que hace falta es voluntad política de aplicarlas en beneficio, pues, de nuestra clase. Y creo que hemos dejado 10 minutos para la gente. Vale, pues eso, nos quedan 10 minutitos, así que si tenéis alguna pregunta para las ponentes. El micro. Está ya. Vale, se oye, ¿verdad? Sí. ¿Quién termina? A ver, realmente es algo que se ha tocado tangencialmente en la charla, pero que me genera a mí mucho debate interior. Y es sobre que el sistema capitalista va a caer y es inevitable que caiga. Y que nosotros, la única función que tiene la organización política es para cuando haya un vacío de poder, que estemos nosotros y nuestra otra clase o otro grupo. Yo honestamente creo que el capitalismo que Marx analizó ha evolucionado radicalmente y eso es indudable. De hecho, todos hemos hablado de manufacturas y de telas y tal, pero no es, es muy difícil amplificar en el sector servicios o en sectores no productivos. ¿Hasta qué punto eso es ineludible que el capitalismo caiga si nos quedamos quietos y que simplemente ponemos esperando? Esta es la pregunta. No, a ver, eso lo puedo contestar Marga, o lo puedo contestar yo, o lo puedo contestar tú también. A ver, pero simplemente, cuando yo he hablado de que el horizonte temporal importa, es que, a ver, el capitalismo requiere un crecimiento ilimitado. Y tenemos un problema para que eso funcione, y es que el planeta no es ilimitado. Entonces, directamente eso es imposible. En Groenlandia, además de petróleo, hay tierras raras y tierras que permiten, o sea, minerales que permiten que determinadas tecnologías de la actual generación se puedan reproducir y si no, pues no se puede reproducir. O sea, es un tema simplemente material. El capitalismo lo que plantea es crecimiento ilimitado porque es la única forma, no tiene otra forma de reproducirse. Y no le valen tasas decrecientes, sería otra cosa. Ya no. Y las tasas decrecientes lo que generan es, pues lo que generan. Por más que intentes buscar una salida al capitalismo, pues no la tiene. Ahora, estoy diciendo yo con eso que sentarnos en la barra del bar y esperar, pues no. La capacidad de adaptación, como ha dicho Marga, del sistema es enorme. Lo que ocurre es que para adaptarse hay que dejarse pelos en la gatera. En este caso, cuando yo os he hablado del triángulo, ese de los 3 vértices, y ahora mismo lo que se está pensando claramente es que lo que sobran son los de la democracia entendida en sentido amplio, entendida en sentido de derechos. Que no, pues jodáis la vivienda, que adiós la seguridad del empleo, que adiós, o sea, cosas que estamos hablando de que en el sistema capitalista el empleo es para que exploten, ¿vale? Pero no basta solo con la explotación. Y no es un tema de, o sea, es absolutamente imposible que algo que requiere la infinitud, pues con los medios materiales finitos pueda funcionar. Ahora, no esperar a que se caiga y empujar para que lo haga. Hay mucha gente que se piensa que es más sólido el régimen en general, no solamente del país, que realmente existe. Y es que la debilidad viene por ahí. O sea,
una financiarización como la que ha ocurrido y que quiebren en su momento las entidades bancarias porque se fraccionaban las hipotecas a la gente que no tenía demasiadas posibilidades de devolverla en el futuro y que optaban siempre porque, bueno, pues esto funcionará no porque tú puedas pagar la hipoteca, sino porque tú puedes vender la casa más cara cuando dentro de unos años valga más. O sea, es solamente en ese tipo de escenario con lo que se puede mantener. ¿Tú crees que se ha aprendido de lo que ocurrió hace 12 años? En el momento actual se están comercializando, otra cosa es que en vez de las hipotecas basura, que se llaman subprime, que os diríais, ahora se está comercializando otra cosa que era mucho más chulo, que es las CDO. ¿Vale? Eso explotará. Va a explotar en cualquier momento. Son obligaciones colateralizadas de empresas. ¿A qué queda chulo? Si lo digo en inglés, alucináis. Queda chulísimo. Pues se la están colocando a todas las empresas, entidades. Son trocitos de deuda de mierda que cuando lo juntas con deuda que es un poquito menos mierda, haces un embutido maravilloso. Pero no tiene base ninguna desde el punto de vista del mantenimiento en el tiempo. Vale en la medida en que yo te lo pase a ti, tú seas capaz de colocarse la marca por un poquito más y haya muchísimo volumen. En el momento actual hay más deuda mala, deuda horrorosa en circulación de la que había en 2007. Muchísima más. Y la base de capital de las entidades bancarias que tienen que sostener eso cuando llegue alguien que no pague es inferior a la de entonces. O sea, es tan posible como sostener este micrófono así. Es imposible. Como quite la mano, se cae. Se caerá. Y se caerá, en este caso, no sabemos si va a ser dentro de 3 meses o dentro de 3 años. Pero desde el punto de vista del ciclo, es imposible que esa financiarización que requiere de esa velocidad de actuación tan enorme y que no tiene base real de rentabilidad pueda funcionar. Estamos fiándolo todo a la deuda con el planeta y con el sistema financiero y lógicamente pues eso hay que estar preparados para cuando eso ocurra pues no nos pille en un despacho en algún lado teorizando, nos pille pues, con la gente organizada en las calles y bueno, pues haciendo nuestro trabajo como organización política. O siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid y decirme que el ministro de Economía no duerma por las noches porque hay un concejal que le impide poner una regla absurda con la regla de gasto. A ver si puede convocarlo.